José Espinosa, el doctor en biología molecular de la Universidad de Cambridge, director de la escuela de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pasamos bastante tiempo sin saber exactamente qué pasó, por qué de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 60 se parte en dos, digamos, la Facultad de Medicina, y finalmente se forma la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo es el origen de esta división, José? Mira, Modesto, muchas gracias. Este año nuestra universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cumple 50 años. Su fundación es en el mes de septiembre del año 1961 y yo estudié en Cayetano Heredia. Tuve la suerte de ingresar a esta universidad en el año 1976, ya hace una buena cantidad de años. Y completamente era una universidad a la cual tenía una concepción de funcionamiento que un estudiante de 16, 17 años no se da mucha cuenta. Pero en este año la universidad, que está siendo dirigida por la rectora, la doctora Fabiola León Velarde, estamos celebrando este cincuentenario. Y a mí, en la responsabilidad de ser el director de escuela de posgrado, hemos entrado en un proceso de reflexión, de revisión histórica de la universidad, para encontrar cuáles son aquellas raíces que han resultado en esta universidad, que es una universidad que, como tú sabes, tiene una importancia en la vida académica y en la vida científica nacional, ¿no? Es una universidad que tiene 8 facultades, y fundamentalmente facultades que se dirigen al tema de la medicina y las ciencias de la vida. El proceso, y me ha tocado también revisar la historia, porque para serte honesto, y ahí recuerdo también tu vocación histórica cuando tú hiciste alguna revisión sobre la historia del IPEN, ¿no? Me tocó también revisar un poco la historia de la institución y me he encontrado con acontecimientos de los cuales yo no fui testigo, ¿no? Porque los profesores fundadores y los alumnos fundadores son los testigos de excepción en este caso, porque fueron presentes. Pero me he encontrado con una historia fascinante, ¿no?, de la gestación de esta universidad en un ambiente que se siguió por la prensa del día durante un periodo de más o menos 2 o 3 años. O sea, la gestación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia no fue un hecho, fue un hecho público, porque he tenido la oportunidad de revisar los recortes periodísticos de los 2 años anteriores a 1961, que fue compilado por un doctor Montañe, que fue un estudiante fundador y profesor posterior. Y uno se da cuenta cómo va evolucionando este proceso. O sea, no fue un proceso que nace de un momento a otro, sino que es todo un proceso, como todos los procesos históricos, ¿no?, de gesta lenta, ¿no?, y finalmente las decisiones y la creación de la universidad ocurre, ¿no?, luego de una histórica asamblea en el anfiteatro de la Facultad de Medicina el 25 de julio de 1961. Y entonces era decano el doctor Honorio Delgado. En esa histórica asamblea hay un acontecimiento que me parece muy fascinante. Es el hecho de que pocos minutos antes, porque 400 profesores consideraban que las condiciones en las cuales poder ejercer la docencia universitaria no eran las adecuadas, y en defensa y consecuencia de sus principios, decían renunciar. Imagínate que renunciar significa renunciar a tus ingresos, renunciar. Y en ese momento, pocas horas antes, llega una declaración, que es la declaración de los docentes del 4º año de medicina, que la hace Víctor Alzamora Castro. Y Víctor Alzamora Castro es el epónimo de la escuela de posgrado, cajamarquino, y que realmente cuando yo reviso un poco de la biografía del doctor Alzamora Castro, me encuentro que es una persona extraordinaria, ¿no? Es una persona que no solamente cultivó la medicina con una singular entrega, ¿no? Hay un artículo de José Antonio Romaña que se publica 2 semanas después de su muerte, en el año 1961, donde detalla todas las características de su personalidad. Pero te cuento una anécdota del doctor Víctor Alzamora Castro, por ejemplo. Él ha publicado más de 100 artículos científicos en su área, en cardiología, 18 de los cuales son indexados. Una persona que muere a los 49 años, en la década del 60, con 18 años. O sea que era una persona con una vocación de investigación. Y Víctor Alzamora, pocas horas antes, entrega esta declaración donde propone la creación de la Unión de Docentes Cayetano Heredia, que es fundamentalmente el acta, digamos, la concepción de nuestra universidad. O sea que nació en una época, además, por supuesto, bastante
revolucionaria, por así decirlo, en los años 60, ¿no? Había un poco también de política, había estaba estéril. Con toda seguridad, ¿no? O sea, digamos, las declaraciones y tenemos una época en la cual está la época del auge de la Revolución Cubana y las concepciones socialistas eran muy fuertes. Y, digamos, había una efervescencia universitaria que uno no debe nunca, me parece, condenar, porque el espíritu juvenil del estudiante universitario es participar. Que joven no es contestatario. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que hay principios que deben permanecer, ¿no? O sea, digamos, yo creo que la política, la participación política es a resolver los grandes problemas nacionales, y la política, digamos, de casa, de cómo manejar una universidad para hacerla cada vez más eficiente y de calidad, es tarea de las autoridades. Y lo único importante que permanece en la historia de los pueblos, de las civilizaciones, es el interés que tiene un pueblo por la investigación científica y tecnológica. Cualquiera que sea el tinte político, sin ciencia, sin tecnología, francamente los países no tienen futuro, ¿no? Bueno, y ahí me permites, y bueno, he estado leyendo sobre el tema, y hay una concepción de universidad de investigación que ahora se discute y se acepta, pero esta es una concepción que nace en Alemania, nace en la reforma universitaria que llevó a cabo Wilhelm von Humboldt, el hermano Alexander von Humboldt, que crea la Universidad de Berlín y que posteriormente es la Universidad de Humboldt, que probablemente tiene más premios Nobel que cualquier universidad en el mundo. Y la concepción de que la formación académica y la investigación van de la mano, nace en eso. Y la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene esa concepción, ¿no? Bueno, además tiene pues el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Efectivamente, amigos, Alemania es un pueblo fascinante. También estoy curioso con la historia, ¿no creas? Sí, a mediados del siglo XIX primero casi se mueren de hambre porque una hambruna maldita, y muchos alemanes partieron para salvarse. Hay unas fotos, unas pinturas desgarradoras que dan muestra de ello, pero decidieron que nunca más las condiciones climatológicas los van a poner en esa situación, y decidieron hacer ciencia y tecnología. Hicieron su primera feria. Se dice pues que lo primero que presentaron a mediados del siglo XIX, una carretilla como muestra del inicio. Ahora, todo lo que tiene Alemania nos muestra pues que la ciencia y la tecnología puede ser la gran esperanza para los pueblos, y esperemos que nuestro país, el 28 de julio de este año, empiece esa era. Hasta la próxima semana, amigos.